Hola, hola, bienvenidos sean todos a este podcast. Mi nombre es Gismari Castañeda Jiménez y en el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante como lo es el cuento El corazón delator del escritor Edgar Allan Poe. Ustedes se preguntarán pues, ¿quién es Edgar Allan Poe? Bueno, él fue un escritor, poeta y editor estadounidense y fue considerado uno de los más importantes e influyentes en la literatura estadounidense. Nació el 19 de enero del 1809 en Boston y su madre Elizabeth Poe era actriz y su padre David Poe era actriz y escritor. Con tan solo 3 años de edad, el escritor Poe pasa por un duro momento cuando su padre decide abandonar su familia y un año después, lamentablemente, su madre fallece. Después fue adoptado por John Alex, que era un comerciante, y su esposa Virginia. A pesar de que contaba con comodidades, nunca se sintió ni encajó en la familia debido a que su padre adoptivo era bastante rígido. Poe asistió a la Universidad de Virginia, donde estudió filosofía y literatura, pero un año después abandonó sus estudios por problemas financieros. En el 1827, Poe se une al ejército durante 2 años, lo cual le permitió escribir su primer libro de poesía. En el 1836, Poe se casa con su prima de tan solo 13 años de edad, pero años después la tragedia de la muerte de su esposa lo golpea nuevamente y esto hace que él se sumiera en la depresión y en las adicciones. Y el 7 de octubre del año 1849, a sus 40 años, murió, y la causa de su muerte aún sigue siendo un misterio. Ahora bien, hablemos acerca del cuento El corazón delator. Este cuento es uno de los más famosos del escritor estadounidense y fue publicado en el año 1843. Este cuento es narrado por el mismo personaje principal, donde intenta dar a entender al lector que él no carece de cordura, mientras va explicando detalladamente cómo hizo el crimen. Este hombre sin nombre vivía con un anciano, el cual decía querer, pero había algo en este anciano que a él le causaba ansiedad. Como él lo describía, era un ojo de buitre. Era de color celeste, velado por una tela que lo llenaba de escalofríos cada vez que lo miraba y le helaba la sangre. Entonces, desde ahí comenzó a planear gradualmente la forma en deshacerse de este ojo para siempre. Con habilidad, cuidado, previsión y disimulo, como él lo describe, se fue poniendo manos a la obra y su primer paso fue tratar de forma más amable al anciano para que así de esta manera él no sospechara de él. Todas las noches, a las 12 de la madrugada, este hombre metía la cabeza en la habitación del viejo para alumbrar el ojo del buitre con una linterna, pero como lo encontraba cerrado, no podía cometer el acto, ya que no era el viejo el que le desagradaba, el que lo irritaba, sino el ojo del buitre. Al llegar la 8ª noche, procedió con más cautela que las noches anteriores, sorprendiéndose a sí mismo de su sagacidad y apenas logrando mantener la emoción de su triunfo cuando sintió que el anciano se movió. ¿Acaso lo había escuchado? Este no retrocedió, sino que se quedó inmóvil durante 1 hora aprovechándose de la oscuridad de la habitación. Pero sin embargo, al dar su siguiente paso, alcanzó a hacer un ruido con el cierre de metal, a lo cual el anciano preguntó: ¿quién está ahí? Este hombre podía escuchar los latidos del corazón del viejo como si querían salir del pecho y por un instante sintió lástima, pero en el fondo de su corazón estaba disfrutando esa sensación. Por 1 hora esperó inmóvil en aquella habitación sin mover ni un solo músculo de su cuerpo y él, al no escuchar ningún movimiento en la cama, decidió prender una pequeña ranura de la linterna como el hilo de una araña, apuntando directamente el ojo de buitre. El ojo estaba abierto de par en par y sobre él comenzó a descender una ira al ver cómo ese ojo lo miraba, al ver cómo ese azul apagado y esa horrible tela lo miraban. Sentía y escuchaba cómo los latidos del corazón del viejo se hacían cada vez más fuertes y sobre él comenzó a descender un miedo
al pensar que de pronto los vecinos podían escuchar el latido del corazón del viejo. Así que procedió a entrar a la habitación, prendió la linterna y tiró al anciano al suelo, y más arriba le puso el colchón haciendo presión con su cuerpo, hasta que poco a poco el latir cesó. El anciano había muerto, y con él se había apagado ese ojo que nunca más lo volvería a atormentar. Continuó diciendo que después de escuchar cómo se había desasido del cadáver, dejarían de pensar de que él estaría loco. Arrancándole la cabeza y las extremidades, levantando 3 tablas de la habitación del viejo, allí enterró el cadáver. A las 4 de la mañana, 3 hombres tocan a la puerta, con una actitud relajada, ya que no tenía que temer porque supuestamente todo lo había hecho perfectamente bien. Abrió la puerta y eran 3 oficiales, quienes habían llegado debido al aviso de unos vecinos para ver si todo estaba bien. Con gentileza, este hombre hizo pasar a los 3 oficiales a la casa y mostrándole la casa y diciéndole que todo estaba bien, con una gran actitud y serenidad, los policías, los oficiales, pues estaban totalmente conformes con la amabilidad de este hombre y no tuvieron ninguna sospecha, el cual dijo que el ruido que habían escuchado los vecinos era de él en la madrugada, que había tenido una pesadilla y que el anciano se había ido para una campaña. Estando los oficiales totalmente convencidos, este hombre los invita a pasar a la habitación del viejo, donde ahí les brinda asiento. Y la silla de él la pone abajo, precisamente arriba donde estaba el cadáver del viejo. Comenzando a charlar y a hablar de un momento a otro, el hombre comenzó a ponerse pálido y la piel se le erizaba, sentía un escalofrío, que la piel la sangre se le helaba. Y él decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es este ruido? ¿Dónde viene este ruido? Total que él decidió hacer caso omiso a ese sonido y decidió hablar más fuerte para ver si así se disipaba este sonido. Pero entre más hablaba duro, el sonido se hacía aún más fuerte y él observaba a los policías y se daban cuenta de que ellos no se percataban para nada del sonido y él decía, ¿cómo es posible que ellos no lo escuchen si es un sonido tan fuerte? Así que sacó la conclusión de que los policías sospechaban de él, que los policías ya sabían que le habían matado al viejo y que ellos se estaban burlando de él, haciendo como si nada pasara, como si no sospechara, para verlo sufrir, para verlo con esa ansiedad y esa frustración del miedo de que lo van a descubrir. Total, que fue tanta la presión del sonido del latir que estaba escuchando, se hacía más y más y más fuerte, y las carcajadas de la charla de los policías y las risas hizo que el hombre explotara y confesara, yo lo maté. Abriendo las tablas del suelo, dijo, ahí está el latido de ese horrible corazón. La personalidad y el carácter de nuestro personaje, podemos ver que pues era una persona nerviosa y ansiosa que contaba que con ansiedad, miedo y locura, lo cual le hacía pues tener pavor al ojo del anciano, tanto que logró obsesionarse al punto de querer matarlo. El aspecto literal relevante de este cuento es la narrativa del personaje en primera persona, ya que le da un toque significativo y cercano con los lectores. La trama de este cuento sería que el protagonista quería convencer a los lectores de que él no estaba loco, o sea, de que contaba con total cordura, de que era totalmente una persona inteligente y que los locos no eran capaces pues de hacer lo que él había hecho con tanta inteligencia, con tanta delicadez, tan minuciosamente, y cómo describía su acto violento, llegando a un punto de narcisismo. Para finalizar con esta pregunta, una opinión personal, me dice, comente a modo personal, ¿cuál cree que fueron las causas que llevaron al personaje principal a tomar ciertas decisiones? Bueno, pues acá en lo personal, pues el cuento me ha parecido un poco fantástico, y ya que siento que el miedo que le tenía al ojo del anciano, ya que pues si lo ponemos desde ese punto de vista, cuando nosotros nos dirigimos o nos presentan a una persona adulta, lo que hacemos es ver como
sabiduría, personas que transmiten sabiduría, seres sabias, personas con buen conocimiento. Y siento que él sentía que ese ojo de sabiduría, ese ojo de conocimiento, pues podía ver a través de él. O sea, ese es mi punto acá. O sea, supongamos que tú tengas tus más íntimos secretos y que tú te le acerques a una persona que pueda deducir cuáles son tus secretos, pues tú te sentirías como amenazado y te sentirías de una forma como que queriendo deshacerte de esa persona, pues para que no sepa o no descubra lo que tú eres y cómo eres. En este caso podemos ver una inmensa desesperación del personaje tratando de encubrir su enfermedad mental, de su ansiedad, tratando de encubrirla, creyendo pues que estaba totalmente sano y que era una persona incluso aún mejor que las personas normales, más inteligentes, más capaces y con más audacia. Entonces podemos ver a una persona desesperada por tratar de encubrir lo que es delante de una persona pues llena de sabiduría, porque él dice que el anciano no le había hecho nada, sino pues el ojo era el que pues lo afectaba a él emocionalmente, ya que él pensaba que podía ver sus miedos, su desesperación y su ansiedad.